¿cómo están? Bienvenidos a Mujer Cara a Cara, soy la pastora Elizabeth Chacón y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Iglesia Vive. Esperamos que se conecten con nosotros. Estamos aquí junto con ustedes para traer un tema muy interesante que va a romper en nosotros ideologías, va a romper en nosotros mentalidades. Y estoy aquí con Pilar nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios, bendecida, agradecida con el Señor por estar nuevamente aquí. Espero que se puedan conectar con nosotros, que compartan, que den like, que inviten a más mujeres a unirse a esta transmisión. Verdaderamente este tema es de gran impacto y de gran bendición. Así es que vamos a dar unos segundos antes de iniciar con nuestro tema del día de hoy para que te conectes y para que no te pierdas nada de lo que vamos a estar hablando hoy. El tema que traemos para ti es el vestido de mamá y hablar de mamá pues conlleva ya muchas cosas, así es que prepárate tu bebida, acércate tu café, un agua, un refresco, algo que tú quieras compartir con nosotros. Estamos aquí junto contigo en esta mesa que hemos abierto para poder compartir. Queremos que también compartan con algunos amigos, amigas, familiares, en algún grupo, por medio de Facebook, por todas las redes sociales que puedan compartir para que podamos alcanzar a esa mujer que sin duda hoy está pasando por alguna situación complicada y que este tema le va a abrir un poco su mente, su espíritu y va a trascender para que pueda llegar a esa plenitud, Pilar. Así es, sí, sin duda el tema de hoy es importante para nosotras como mujeres, para poder un poco entender a nuestras mamás, sí, y para también poder ser un poco más comprensivas como nosotras en esta etapa de madres, de las que somos madres, y qué bendición las que aún no son, que puedan escuchar este programa para que puedan tener esos cimientos en su vida. De verdad, qué bendición sería que se conectaran con nosotros y que estuvieran con nosotros a lo largo del programa. Así es. También queremos que tú puedas ser parte de este programa a través de tus comentarios. Si tienes alguna pregunta, que la puedas compartir aquí con nosotros. Estamos listos para contestar cada una de ellas. Alguna duda que tú tengas acerca del tema, alguna pregunta que nos quisieras hacer también, ¿por qué no? Que tú las puedas dejar aquí en los comentarios. Será de gran bendición para nosotros y yo sé que algo Dios va a hablar a tu vida. Así es que no esperes más. Comparte este link, comparte con aquellos que tu amiga, tu mamá, tu esposa, tu mamá, tu abuelita, tu prima, tu sobrina, con cada uno de todas las personas que puedan estar a tu alrededor de amigos, en esa red de amigos que tenemos, y que puedas traerlos a esta red de apoyo. Mujer Cara a Cara es un programa que la finalidad de él es poder compartir con mujeres, sacarlas de la situación en la cual estén viviendo para que puedan trascender a ese diseño correcto del cual hablábamos la semana pasada. Si te perdiste el tema de la semana pasada, que estuvo muy interesante, lo puedes ir a buscar a la página Mujer Cara a Cara. Por ahí está el programa completo para que tú puedas estar ahí teniendo este antecedente de esto que ha sido el proyecto de Mujer Cara a Cara y puedas definir en tu vida cuál sería el diseño correcto como mujer. Así es que no te pierdas ninguno de los programas. Estamos aquí, vamos a tener una evolución con cada uno de ellos. Hoy estamos hablando acerca del vestido de mamá para aquellos que se van conectando. Por ahí saludamos a Ivonne Soto. Que Dios te bendiga, hermosa. Gracias por conectarte. Comparte con todas tus amigas y vamos a encender las redes sociales, ¿verdad? Con este proyecto, con este tema, y estamos a punto de iniciar con este gran tema que va a ser de gran bendición. Amén. Entonces vamos a dar inicio con nuestro tema, el vestido de mamá, y lo que queremos hacer el día de hoy es poder aceptar a nuestra mamá, poder reconciliarnos con nuestras raíces, que es fundamental en nuestra vida para poder nosotros poder trascender y dejar atrás todo ese dolor, todas esas heridas, todo ese rencor, todo ese odio que por una y mil razones y millones de razones hemos estado encapsuladas, atadas a un pasado doloroso, ¿verdad? Porque sin duda cada una de nosotras, nuestra mamá nos ha marcado en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad?
Entonces, es importante poder trabajar a través de este programa, poder trabajar el perdón sin duda, pero vamos a ir evolucionando en eso, vamos a tratar de compartir contigo un poco de nuestra experiencia, de lo que ha sido el poder convivir, el poder tener nuestra mamá. Cada uno tenemos diferentes tipos de mamá, existen muchos diferentes tipos de mamá, existe la mamá tóxica, la mamá sobreprotectora, la mamá que le vale, ¿verdad? La mamá que de repente por las circunstancias ha tenido que tomar decisiones también que nos han herido a nosotros como hijos, pero hoy, como bien decías al principio, hoy que nosotros estamos en esa postura de mamá, podemos entender un poco y mucho de lo que ellas vivieron y lo que ellas pudieron hacer con nosotros. Entonces es bien importante que en este tema te puedas sumergir un poco a tu pasado y puedas, si no conoces tu historia, es importante que pudieras un poquito conocer quién eres tú. Desde que tus papás te concibieron, desde en qué entorno tú fuiste concebida, en qué entorno tú fuiste traída a este mundo, si fue en una situación de una relación tal vez ocasional, en un matrimonio, a través de un divorcio, a través de un noviazgo, a través tal vez de una violación. Existen muchos factores por los cuales tú y yo y cualquiera de las que están del otro lado de la pantalla podemos estar hoy aquí, pero sin duda quiero decirte que sea como haya sido tu nacimiento, es un propósito de Dios el hecho de que tú estés aquí. Sin duda Dios no se equivoca y cual fuera que sea la circunstancia, Dios tenía un propósito con nosotros, ¿verdad? Y es importante que tú a través de esto puedas echarte como ese clavadito al pasado para poder conocer tu historia, el poder conocer cada uno de nuestra historia. Cuando yo conocí mi historia fue un poco tal vez impactante conocer todo el trasfondo de dónde yo nací, cómo fui creada, cómo fui educada, todo eso me llevó a entender y sobre todo a sanar qué es la finalidad de hoy, que poder a través de que tú puedas conocer tu historia, puedas entender esos cabos sueltos, esa frustración, ese rechazo que de cierta manera viviste y lo podamos perdonar, ¿verdad? Así es. Entonces, reconciliarnos con nuestras raíces va a traer esa sanidad, libertad a nuestra presente, sin duda alguna. El poder estar, debes de entender que mientras tú mantengas ese pensamiento, esa herida fresca, esa herida ahí latente de cómo tus papás, tu mamá en este caso te rechazó, ¿verdad? Tal vez tu mamá fue una persona muy tóxica, que te ofendía de todo y por nada, y el recordar esas palabras que te dijeran, mejor no hubieras nacido, mejor te hubiera abortado, mejor te hubieras ido a ver a dónde, no sé, y esas palabras retumban en nosotros, en nuestro inconsciente, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que eso va limitando sin duda el desarrollo que hoy como mujer yo puedo tener. Eso va limitando mi desarrollo, mi funcionalidad, mi diseño correcto, y si en algún punto cuando yo fui niña dije, cuando yo sea grande no voy a ser como mi mamá, pero sin duda parece que es una ley, ¿verdad? Nos convertimos en lo que nunca quisimos ser, y es por eso, porque estamos refrescando tantas veces el dolor, tantas veces la herida, que nos vamos convirtiendo en esa mamá amargada, frustrada, porque venimos de eso. Entonces, entender que como la mamá es fundamental en nosotros. Hay muchas cosas de las cuales nosotros heredamos de nuestros padres, entre ellas el carácter es una de ellas, la cual lo podemos heredar tanto de papá como de mamá. El carácter lo podemos heredar de los dos. ¿Y cuál es la diferencia? Si de pronto tú te ves y dices, es que tengo el carácter de mi mamá, hay casos, situaciones en las cuales podemos decir, tengo el carácter de mi papá, pero generalmente hay un alto porcentaje que siempre vamos a tener el carácter de nuestra mamá, y eso es porque nuestro carácter se adquiere a través de la cultura, a través de la vivencia, a través de convivir, a través del ámbito en el cual yo estoy, y sin duda mamá generalmente es la que constantemente está con nosotros. Entonces ella nos va heredando
su cultura, ¿verdad? A través de ella aprendemos música, a través de ella aprendemos reglas, disciplina, muchas cosas, enojos, frustraciones, que aunque no nos dice, mira, esta es la fórmula correcta para amargarte, pero el hecho de que constantemente está en esa postura de amargada, en la frustración, en el enojo, nosotros lo vamos adquiriendo y lo vamos viendo como una forma de vida para nosotros, lo vamos normalizando y eso hace que nosotros, de la forma que lo estamos normalizando, tendemos a caer en la misma situación. Entonces es bien importante que tú puedas identificar a este punto un poco quién es tu mamá, quién eres tú, de dónde has nacido, cómo has llegado a este mundo, cómo ha sido esa postura. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo conocí un poco de mi historia, fue un poco confuso, fue un poco, pues sí, no entendía yo muchas cosas porque mis papás me esperaron por 5 años. Fui una hija muy deseada. Pero al momento que nací, todo ese deseo, todo ese amor como que se convirtió en odio, tal, no sé, son palabras fuertes, pero así yo lo sentía. ¿Y por qué? Porque había situaciones que estaban viviendo mis papás que generaron un entorno complicado, conflictos, mi papá y mi mamá pues tuvieron problemas. Mi papá estuvo en situaciones de alcoholismo muy fuertes, golpeaba a mi mamá mucho, y cuando yo nací, nací ya pasado el tiempo, pasado las 39 semanas, nací morada, nací ya casi a punto de un suspiro más y no estuviera yo aquí. Entonces nací en una situación de mucha escasez, de mucha pobreza. Mi mamá platica que cuando yo nací, ella no tenía que ponerme de ropa. No tenía ni siquiera un pañal, no tenía ni siquiera una ropita, unas calcetitas. Mi papá en su mundo, ¿verdad? En el alcoholismo, en su mundo de amigos, y no tuvo ese cuidado. Entonces, eso a mí me confundió mucho. Porque a pesar de que por 5 años ellos buscaron una niña y anhelaban y buscaban y decían y querían, pero a la hora que ya la tuvieron, pues no fue lo que tal vez ellos esperaban por las situaciones que se estaban viviendo, y todo eso fue generando en mí esa huella de rechazo, esa huella de abandono que me afectó muchísimo en mi vida. Entonces yo no sé si tú conoces un poquito de tu historia, cómo naciste en esa primera etapa. Bueno, pues es complicado porque hay varias versiones, ¿verdad? Pero bueno, en este caso la versión de mi mamá, ella pues dice que su embarazo fue no esperado, para nada. Ella siempre dijo que ella no iba a casarse, que ella iba a tener a sus hijos, pero que ella no iba a comprometerse en matrimonio, que ella no estaba lista para una relación, para lidiar con un hombre. Para formalizar algo. Esas eran sus palabras. Entonces, bueno, desde ahí hay un punto, ¿verdad?, que me quitó la oportunidad como hija de poder, pues, estar con mi papá. Ajá, disfrutar de una familia. Okay. Así es. Y bueno, pues pues yo nací, siempre me dijeron que yo había sido una niña muy tranquila. Nací sin ningún problema, no le di nada de lata a mi mamá, fue rápida. Igual también en mi etapa de bebecita yo era una niña muy seria, nada llorona, nada latosa. Entonces hasta ahí todo bien, pero desafortunadamente mi mamá, por la misma situación de que ella no quiso nunca formalizar ninguna relación, pues ella siempre estuvo ausente, ella siempre había tenido que trabajar, y a mí prácticamente me crió, me cuidó de bebé mi tía, la hermana menor de ella. La hermana menor de ella me cuidó, al cual también estoy muy agradecida por eso. Y mi abuelita, ellas dos fueron las que me criaron. Pero sí, yo en realidad no tengo como una etapa de maternidad, así, una relación con tu mamá. Sí, no. Okay. Y eso provocó, me imagino, que muchas situaciones en tu vida, ¿no? Claro, sí. Pues, soledad. Sí, enojo también. Me sentía enojada. Cuando ya empiezas a tener un poco de más conciencia y empiezas a ver que vienen Yo era una niña muy alegre.
o sea, muy, ¿cómo se podría? Vivaracha, muy Sí. mitotera. Okay. Me gustaba mucho andar en las cosas de la escuela, en los bailables, en los concursos y todo eso. Entonces, ahora entiendo de grande que también lo hacía a lo mejor para querer llamar la atención de mi mamá. Claro. Pero no, cuando ves que no va, que va a Que no mandar hay a alguien lazos, más en su lugar y como que no hay interés, porque puede decir, con todo respeto para las mamás trabajadoras, podemos decir que es que es una cosa u otra. Sí. ¿Es el trabajo o es convivir? Sí. Pero a veces también usamos de pretexto el trabajo para desatendernos de lo que realmente es importante. Sí, generalmente, porque en el trabajo encontramos esa fuga mental de nuestra realidad, porque generalmente como mamás, y en su caso, y como a muchas de nosotras nos ha pasado, nos fugamos de esa realidad y ese es un lugar como de descanso para nosotros. Entonces, regresar al lugar donde está el problema, donde está la situación complicada, pues no queremos y generalmente nos fugamos, y que pasa a muchas madres solteras o madres también trabajadoras que se fugan en el trabajo, en los amigos o ya en una situación más avanzada, pues en el alcohol, en drogas, en ese tipo de cosas, porque no quieren vivir su realidad, no quieren responsabilizarse de lo que han creado y quieren evadir todas las cosas. Entonces es bien tremendo cómo todas esas cosas, hoy somos el reflejo sin duda de nuestras mamás. Y a veces no nos gusta lo que estamos viviendo, no nos gusta lo que somos, pero hay algo que no nos deja avanzar. Estamos atoradas ahí, estamos ahí como ancladas a esa postura de nuestra mamá cuando decimos es que yo no quiero, y a veces renegamos porque somos como nuestra mamá, pero no sabemos cómo salir de ahí. Y la respuesta es que cómo podemos salir de ahí es sanando, reconciliándonos con nuestras raíces, reconciliándonos con nuestro pasado, reconciliándonos con nuestra mamá, el hecho de poder entenderla un poquito, las vivencias que ella tuvo, porque en mi caso yo mucho tiempo tenía esa huella de abandono muy fuerte, siempre con mi mamá hubo como conflicto, porque de cierta manera somos como muy iguales, entonces como que yo sentía que mi mamá no me quería. Tengo 2 hermanos, un hermano mayor que yo, 5 años. Tengo mi hermano, y para mi mamá, mi hermano siempre fue el niño Dios, como quien dice, o sea, era el hijo perfecto, el que no daba problemas, el que le decían, mi mamá siempre platica esa historia acerca de mis hermanos, habla de mi hermano mayor, no, el chiquito, él bien tranquilo, yo nada más le daba su biberón y él no daba nada de lata, le decía, quédate aquí, y regresaba media hora, 1 hora, 2 horas, y él seguía ahí, no, mi hijo, no, yo lo amo, pero se trataba de hablar de mí, ay, no, no, fregona como ella sola. Y luego para darle de comer no le gustaba la leche. Tenía que dormirle entre mis piernas porque llorona, fregona, no. Y luego latosísima, y luego nada le gustaba, y siempre era esas palabras. Entonces a mí mucho tiempo me afectaron, porque yo decía, pero ¿por qué? ¿Sí me explico? O sea, sí, a lo mejor sí fui fastidiosa, sí fui fregona, sí, claro. Entonces siempre hubo esa como huella de rechazo hacia mi vida, porque siempre había esa comparación de que ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Tranquilo, porque a raíz de eso obviamente va ocasionando en nosotros esa incomprensión, y sin querer nos convertimos como en unas personas rebeldes, porque estamos tratando de manifestar todo ese dolor, toda esa herida, toda esa falta de amor que uno siente, y no hay una forma como de llamar la atención que a través de la rebeldía, porque aunque te regañen dices, pero bueno, ya me está poniendo atención, ¿no? Entonces es bien difícil porque te lleva mucho tiempo poder comprenderlo, y a veces uno no lo comprende. Hay personas que mueren en la incomprensión, en la amargura, ¿verdad? En la falta de perdón, y pasan los años y uno está ahí y sigue las mismas situaciones, porque toda la vida mi mamá ha hecho esos comentarios, ¿verdad? Entonces hasta que yo dije un punto, o sea, ya, lo que hablaba la vez pasada es que muchas veces yo quise llenar como ese estereotipo de la hija perfecta,
caminar tratando de agradar, tratando de sacarle una sonrisa, tratarle de sacar un comentario bueno, y pues que no lo logré. Siempre decía, no, esta es la rebelde, esta es la rezongona, o sea, siempre eran adjetivos en eso. O sea, sobran de ese tipo de comentarios, pero al contrario de, no, pues es buen estudiante, o tiene capacidad en estas cosas, o es muy buena en algunas cosas, nunca lo había. Entonces nunca me llevó a tener como ese odio con mi hermano, pero con mi mamá siempre había ese sentir, no sé si tú lo has vivido también, de coraje, tal vez, no sé cómo puede ser, tal vez es de coraje, que está uno y ya hablas o haces algo esperando, ya dices, oh, ya va a hablar, o sea, así como que esa frustración, ese enojo, y eso va creando esos conflictos con mamá que no nos podemos comunicar, y está bien, bien complicado. Tenemos un comentario por acá, dice Moni, híjole, creo que es de los temas más complicados regresar a la infancia con mi mamá, ya que ella fue muy sobreprotectora conmigo, pero su embarazo conmigo fue depresivo, y creo que voy repitiendo la historia. Wow. O sea, es bien tremendo. Por eso es bien importante que podamos conocer nuestras raíces, de dónde venimos, cómo fue en nuestro ámbito, por muy doloroso que parezca, por muy conflictivo porque es duro. Sí, o sea, es incómodo, duele, claro que sí duele, pero es necesario para poder sanar, para poder liberarnos, el poder conocer nuestro ámbito, porque el por qué me comporto como me comporto, por qué vuelvo y repito las mismas cosas. Entonces, porque hay un pasado que me está ganando, que me está gobernando, que me está jalando a repetir ese ciclo, y Dios no quiere, o sea, Dios nos quiere libertar, Dios quiere que podamos romper. Por eso hoy el tema es un poco fuerte, ¿verdad? Complicado, difícil a veces de tratar, incluso para nosotras mismas, que sí, incluso, o sea, ya hemos trabajado esto, ya lo hemos procesado, pero hay situaciones que Dios nos sigue a lo mejor revelando nuevas, y que tenemos que salir de ahí. Entonces es bien difícil. Hoy vamos a entender un poquito eso, Moni. No te despegues, mantente conectada, y vamos a tratar de darle esa salida correcta a tu vida para que puedas salir de ese cuadro de depresión. El programa pasado nos comentaste, ¿verdad?, que estaba en una situación de depresión, y hoy vamos ya hilando un poquito el mapeo de nuestra vida, que es importante conocer todas las cosas, los puntos, todas las situaciones que generaron, que incluso echarse ese clavadito también a la vida de nuestras mamás, para ver a ellas qué les generó. Incluso una de las cosas, es bien importante esto, porque una de las cosas que heredamos de nuestras mamás, y no tanto de nuestras mamás, sino, o sea, en nuestro ADN viene una carga genética aún de nuestras abuelas en situaciones emocionales. Entonces tenemos que ir 2 generaciones arriba para nosotros poder comprender nuestra situación emocional, nuestra situación en la mente, en cada área de nuestra vida. O sea, imagínate, o sea, 2 generaciones atrás, nuestras abuelas, hay situaciones que ellas vivieron, tal vez de abuso, tal vez de depresión, tal vez de ansiedad, que quizá mi mamá no vivió, pero como viene en la carga genética, sí, entonces viene y recae en la 3ª generación, y es bien tremendo, porque la Biblia nos habla acerca de las maldiciones generacionales que afectan hasta la 4ª y 5ª generación. Entonces es bien importante, si tú tienes la posibilidad de poder investigar y hacer este mapeo espiritual y almático de dónde tú vienes, ¿verdad?, de tu abuelita, tu bisabuelita, si entre más conocimiento tengas de la situación que se han vivido, más información vas a tener y vas a poder entender un poquito más las cosas. Entonces no es suficiente solamente con poder saber la vida de mi mamá, sino también de mi abuela y de mis abuelas. Es bien importante para que puedas ir armando ese mapeo espiritual, que no es más que un rompecabezas, que a veces no sabemos ni por dónde ir. Entonces hoy Dios te está dando esa dirección, que puedas tú traer ese conocimiento a tu mente, por muy doloroso que parezca, pero vas a ir armando un poquito esas fichas que necesitas tú para poder encontrar esa identidad correcta en ti, porque estamos caminando bajo
la carga genética de nuestra abuela, estamos comportándonos como ella, como nuestra mamá, y realmente no estamos siendo nosotras. Entonces Dios nos ha dado un diseño único, perfecto, y para poder caminar en esa plenitud que tantos anhelamos, pero nos cuesta mucho trabajo llegar a eso, y es bien importante que hoy podamos nosotros entender un poquito eso. Yo cuando también mi mamá, por ejemplo, su mamá fallece cuando mi mamá tiene 3 años. Entonces ella también tuvo como esa huella de abandono, porque aunque se hicieron cargo de ella hermanas, una hermana mayor que ella como que la adoptó. Bueno, al principio cuando estuvo muy pequeña de 3 años, su abuela fue la que la educó. Okay. ¿Verdad? Entonces ahí ella era una niña muy consentida, mi mamá es de las más pequeñas y fue muy, muy consentida. Pero ella nos platica que ella veía a mi abuela cómo golpeaba a sus hermanos. Y mi abuela era una pues sádica, así como ella lo explica. Dice que si llegaban así, hacían algo incorrecto, ella iba y lo sumergía en la pila, hasta, no sé, 1 minuto, 2 minutos, lo sacaba y decía, ya entendiste que no tienes que hacer esto y vámonos otra vez. Les pegaba con cables, les pegaba con así, o sea, era muy, muy fuerte. Y aunque a ella no le pegaba, pero ella absorbió todo eso. Entonces mi mamá cuando crece, a través de todas las situaciones o fracasos que ella tiene, pues de cierta manera ella empezó a absorber un poco el carácter. Mi mamá es una persona era una persona muy histérica. Cuando ella se enojaba, o sea, llevaba límites su enojo, o sea, hasta que no podía, es de aventar cosas, es de jalar cabellos, es de decir, despotricar a diestra y siniestra, o sea, muy, muy fuerte. Entonces te das cuenta que aunque a veces a veces a ti no te golpeaban, pero veías, estabas en una atmósfera, y es lo que estamos hablando, que como nuestras mamás o las personas que adquieren ese papel de mamá en nuestra vida, que en ese caso ella, su abuela, impregnó en ella una cultura y que le vino a hacer esa postura que ella tomó después de grande. Y es bien tremendo que ella a lo mejor no quería ser así, pero vio, y uno piensa, esto es lo correcto, lo que hablábamos, normalizamos las situaciones y creemos que es la forma correcta de resolver los problemas, pero no es la forma correcta. Entonces es bien, bien, bien importante que puedas echarte este clavadito a tu vida y que puedas conocer un poco. Entonces todo eso a mí ya iba dando ese norte de mi mapeo, de dónde yo vengo, de dónde yo, todo lo que venía detrás de mí cargando, porque sin duda cargamos todos, toda una generación, toda una postura, emociones, situaciones, y ya iba yo, o sea, estoy hablando que esto yo lo pude llevar a cabo tal vez hace, no sé, 4 o 5 años. Entonces toda mi vida atrás, 30 años, yo viví con ese dolor, incluso viniendo al Señor. Es bien importante, porque nosotros tenemos en el Señor cerca de, se me van los números un poco, pero creo que son cerca de 15 años, ¿verdad? Que hemos decidido afirmar nuestra vida a Jesús, a Dios, y hemos caminado, y el Señor ha ido cambiando cosas, pero una de las cosas que yo no entendía o no comprendía era esa frustración que yo sentía, esa no conexión con mi mamá, ¿verdad? Porque aunque ahora nos llevamos bien, yo sé que me ama y he entendido a comprenderla un poco, pero eran situaciones en las cuales vivía yo, cualquier cosita que dijera, yo ya decía, ya me está ofendiendo otra vez, ya me está denigrando, ya me volvió a comparar. Entonces yo no le decía nada, pero sí había ese dolor en mi corazón. Entonces hace 5 años atrás, cuando nosotros fuimos a Estados Unidos, es bien tremendo porque estábamos en una iglesia y una persona, un pastor de Argentina, oró por nosotros, y una de las palabras que nos dio a nosotros, a mí específicamente, dijo, estás aquí para poder sanar tu relación con tu familia, con tu madre. Y pues eso es una palabra que esa persona yo no la conocía, esa persona yo nunca la había visto. Entonces Dios te va llevando a poder ser libre, a poder conectarte con tu propósito y tu diseño correcto, y a través de ahí entonces yo empecé a indagar, yo empecé a investigar un poquito, y fue la forma en que yo pude un poco entender, ser libre, ¿verdad? De
esta huella de abandono, esta ausencia, este reproche, el poder no comprenderme, porque yo luchaba con poder ser esa hija querida, amada, aceptada, pero no lo lograba. ¿Por qué? Porque no había yo cerrado todo lo que yo venía arrastrando atrás. Entonces es bien tremendo que aunque cuando venimos a Dios, aún tenemos áreas de nuestra vida que no son totalmente afectadas o sanadas, porque una de dos, o no queremos entregárselas a Dios, o dos, no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Es bien. Eso de no saber cómo hacerlo sí es, bueno, la vez pasada también comentábamos que una de las cosas más difíciles para el ser humano es perdonar. Entonces, a veces sí no se sabe cómo hacerlo, pastora. O sea, a veces quieres y tu alma y tu corazón y todo tu ser quiere, pero no sabes cómo hacerlo. Y más si la persona está pues actuando de la misma manera. Exacto, sí, porque a veces una de las cosas que uno piensa o cree del perdón es que, bueno, yo lo voy a perdonar, pero en automático la otra persona va a cambiar, porque yo ya la perdoné, pero eso no pasa. Entonces yo perdono la ofensa, pero la persona va a seguir probablemente y 100% igual, porque la persona no alcanza a dimensionar o no comprende las cosas. Eso a veces uno quiere cambiar a la gente, uno quiere cambiar a la mamá, y una de las cosas que a mí también me pasó, ¿verdad? Para que allá en casa no lo hagas, ¿verdad? No vas a ganar nada. Un día con esa palabra que Dios me había entregado, ¿verdad? Y uno a veces se siente valiente, o se siente el salvador, o se siente yo la voy a hacer cambiar, ahora sí yo le voy a decir todo lo que me ha hecho y ella lo va a comprender, y no fue así. O sea, un día nos paramos nos sentamos a esa mesa y porque venían situaciones como de incomodidad, a veces te hablas pero sabes que las cosas no van bien, ¿verdad? Entonces nos hablábamos, sí, comer, todo, estoy hablando de hace como 5 años, 6 años. Entonces estábamos ahí nosotros en Estados Unidos y estábamos viviendo en su casa. Entonces con toda esta palabra que se me dio y empecé a hacer un poco, indagar el mapeo, y un día dijimos, pues hoy es el día, ¿verdad? Acompañada de mi esposo, el pastor, me dice, sí, vamos a hablarlo. Esto no puede seguir pasando porque hay situaciones que no están bien, y nos armamos de valor. Entonces estábamos ahí cenando a la mesa y pues se tocó el tema. Estaba mi hermano, estaba mi mamá, estaba su esposo, y empezamos a hablar el tema y pues no, fue dinamita lo que se puso en la mesa. Ella se puso muy mal, ¿verdad? Obviamente pues yo también, o sea, yo también en el sentido de llorar, o sea, por el sentimiento de decir, pues, o sea, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, ¿por qué no lo puede entender? ¿Por qué no puede tener esa empatía conmigo? ¿Por qué no puede reconocer las cosas? Porque siempre era como el reclamo de decir, bueno, es que siempre tienes una palabra, tienes una bendición, tienes algo que darle a mis hermanos, pero a mí no. Porque mi mamá siempre ha sido de que, sírvele a tu hermano porque es hombre, ¿verdad? Él viene del trabajo, está muy cansado, ándale, tú sírvele, pero exclusivamente conmigo. Tengo una hermana más pequeña, 12 años que yo, menor que yo, y atiende a tu hermanita, está muy chiquita, ándale. Entonces yo me quedo así como que, ¿y a mí quién me atiende, verdad? Obviamente, sí, o sea, en esa postura de saber. Entonces, a la hora de ¿quién va a lavar los trastes? A ver, te toca. Y las niñas de mi hermana, no. Cuando no estaba casada, su pretexto era, es que ella no está casada, ella es hija de casa. Tú ya estás casada. Entonces, ok. Se casó y siguió lo mismo. Pero ya está casada. Ay, pero es tu hermanita la chiquita. Ándale. Hazle. Ándale, consiéntela. Entonces, tratar de hablar esas cosas, o sea, ella no lo entendió, no lo comprendió, y entonces todo eso se salió de control y dijimos, pues no tiene caso. Entonces, ¿qué se hizo al final? Bajamos la guardia, pedimos perdón, aún sabiendo o entendiendo que yo era la agredida, ¿verdad? En mi postura, claro, porque también otra de las cosas, ¿verdad? Ella tendrá sus motivos, que a través de todas estas cosas que yo he investigado, pues la puedo entender un poco, porque como este rechazo hacia mí,
Pero entonces dije, bueno, está bien, le perdono, perdone a mi mamá. Al otro día fuimos, compramos un pastel, le dijimos, aquí está, la paz, y vamos a echarle ganas. A partir de ahí entendí eso, o sea, por mucho que tú tengas la razón, por mucho que tú quieras explicarle a tu mamá tus razones y tus por qué, ella no lo va a entender y no vas a ganar nada. A lo mejor sí lo entienden, pero les cuesta trabajo reconocerlo. Tal vez a través del orgullo, porque luego pues ella obviamente pues sacó y dijo, pues que a poco no te he ayudado, y la vez que te vi, la vez que no sé qué, y acuérdate tal cosa y no sé cuántos, y ahí tengo los tickets y ahorita los saco y no sé qué, y es así como que, o sea, sí me ha ayudado, claro, pero en la postura que yo siempre, como decía el otro día, o sea, yo siempre siento que a ellos les da más, y a mí por ser yo es, él se conforma con algo, con nada, ¿verdad? Incluso a veces en los regalos, porque a veces ella dice, tengo que comprar un regalo, pero tiene que ser un regalo bueno, porque ella no acepta cualquier regalo o así, incluso en la familia, ¿no? Y nosotros, pues ella se conforma con cualquier cosa. Los chacón con cualquier cosa se conforman. Entonces es ese sentir de saber por qué yo me tengo que conformar con cualquier cosa, y porque para otra gente que a lo mejor no es su familia, entonces sí hacer como todo eso, ¿sí me explico? Entonces, pero no hay una comprensión, entonces no lo entiende, entonces tiene uno que decir, bueno, está bien, lo perdono, te amo y sigamos adelante. Entonces, pero es bien frustrante, es muy doloroso, es muy complicado poder llegar a esta sabiduría. O sea, si tú de pronto ahorita estás entendiendo un poco quién es tu mamá y estás diciendo, ahora sí yo le voy a ir a decir porque tengo que reconciliarme, ¿verdad? Pero en esa reconciliación uno quiere sacar todo aquello, pero no es la forma correcta, porque no va a haber la respuesta de aquel lado y todo se va a salir de control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Señor, saber ya toda esta información, tu mapeo, decirle, Señor, te lo entrego, ¿verdad? Lo perdonamos de corazón, ¿verdad? Y buscar ya no encajonarnos en la misma situación, porque las cosas tal vez van a seguir igual, pero tu mente va a cambiar, tu perspectiva tiene que cambiar, y entonces ahí ya no hay dolor. Entonces ahora mi filosofía es, no importa, yo la amo, la comprendo, y yo trato de disfrutarla, mi parte que me corresponde. O sea, yo ya no me encajono en que si a él le dio 2 pesos y a mí 1, o una pluma y a mí un lápiz, o sea, ya no, o sea, agradezco los momentos, la ayuda, el apoyo, todo, y digo, está bien, o sea, ya no me genera dolor, ya no me genera esa frustración o ese sentir de rechazo en el cual yo estaba muy fuerte, y entonces he podido tener una conexión muy diferente con mi mamá. Porque mi mamá es de las personas que me llama todos los días, o sea, siempre ha sido así. Siempre ella me habla todos los días, y pero antes me hablaba y sí había ese sentir como que, ¿ahora qué me va a decir? ¿Verdad? ¿Ahora con qué me va a salir? Entonces yo, pues, no, está bien, y ok, pero colgaba y había ese sentir como de dolor, ¿verdad? Y ahora pues no pasa nada, o sea, está bien, estoy bien, lo disfruto, y creo que hemos podido tener una mejor relación. Entonces es importante que podamos nosotros sacar todo esto para nosotras primeramente, entregárselas al Señor y poder sanar cada una de esas pedirle heridas. al Señor que nos revele, porque también, bueno, en mi caso, yo no normalizas tanto aquellas actitudes que no, hasta cierto punto no te duelen, porque crees que es normal. Sí. Porque crees que esos comportamientos, esas palabras, esas actitudes, pues tú dices, pues yo creo que así es. Yo creo de esto se trata, sí. De esto se trata ser mamá. Y cuando lo estás viviendo, pues no te duele, porque no identificas el problema, no sabes que es un problema. Entonces, en mi caso, ahora que yo, gracias a Dios que llegué a los pies del Señor, empiezo a ver que, porque primeramente pues se ve uno, ¿verdad? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tienes este comportamiento? Y empiezas a identificar por qué, los problemas, lo que viviste, lo que pasa, la infancia que tuviste, como usted dice. Yo estoy en esa etapa. A mí, si usted me hubiera preguntado hace 5 años, yo hubiera dicho, no, pues yo estoy bien, todo bien, very good, ¿verdad? Pero ahora que lo veo, digo, o sea, ahora entiendo
ahora entiendo por qué he venido arrastrando actitudes que son incorrectas, ahora entiendo por qué he venido comportándome de una manera que no es agradable para los demás y para las personas que me rodean. Sí. Ahora lo entiendo, y de igual manera también, gracias a Dios, ahora también puedo entender por qué también mi mamá se comporta de la manera en la que se comporta o actúa de la manera en la que actúa, ¿verdad? Y ahí también hay un descanso. Cuando uno entiende que también ellas a lo mejor sufrieron situaciones, vivieron cosas, vieron cosas, y dices tú, bueno, la entiendo. No es correcto, o sea, que no es correcto y que no está bien, pues no está bien. Pero lo entiendes y te puedes poner en sus zapatos y puedes decir, bueno, o sea, no soy quien para juzgarla. Sí, ahí, o sea, cuando ya viene el sentir del perdón en tu vida, entonces te puedes poner en la postura y puedes ser empática con ella, porque entonces ahora entiendes que todo lo que ella vivió o hizo contigo fueron de una plataforma también de dolor, de frustración, de heridas, de todo eso. Entonces, en mi caso también, por ejemplo, estuvo muy fuerte, y aquí también pues mucho ojo, porque cuando hay un divorcio, ¿verdad? Mis papás se divorcian cuando yo tengo 8 años, bueno, estuvieron en que se divorciaban y entre que sí y entre que no, pero ya la definitiva fue cuando yo tengo 8 años, pero en mí había la necesidad de mi papá. Yo no entendía, era una niña, yo no entendía que ellos tenían problemas, que mi papá a lo mejor no era una persona correcta porque no la respetaba, no le daba su lugar, la golpeaba muy fuerte, todo atmósfera o sentir de alcoholismo, pues uno como niño no lo ve. Uno para mí, o sea, mi papá era como, uy, o sea, es mi papá y yo lo amo y yo no veo maldad en él, ¿verdad? Entonces, en mi mamá como que había ese cierto como coraje, decir, pero ¿por qué anhela a su papá? O sea, si su papá es una persona... O sea, no me lo decía, pero en su inconsciente es como, el sentir de, pero es una persona alcohólica, nos golpea, adúltero, anda con mujeres, incluso pues a veces hasta se las paseaba como por enfrente, ¿no? Pero son problemas de adultos y uno como niño no lo comprende. Entonces, a veces ella, o sea, siento mucho también que son... lo que detonó un poco la fisura en nuestra relación, el hecho de yo querer a mi papá, de extrañarlo, de a veces a lo mejor hasta llorar por las noches por mi papá, porque no estaba ahí, y ella en esa postura de decir, ay, pero, o sea, ¿por qué? Y yo que soy la que estoy con ella, que yo te alimento, que yo te cuido, o sea, ¿por qué no tienes como ese amor para mí? ¿Sí me explico? Entonces hay como un cierto celo, coraje basado en esas situaciones. Entonces, como padres, a veces, caemos mucho en eso. Hay un divorcio en casa y tendemos mucho a veces hasta hablar mal de nuestra pareja, ¿verdad? A decir, no, a tu papá no le hables porque es un esto y es un lo otro y anda con mujeres y así, ¿no? Entonces nos van contaminando. En el caso de mi mamá no fue así, pero, o sea, no me lo dijo audiblemente, pero había ese sentir, y todo ese sentir como que lo descargó conmigo, ¿verdad? Entonces había momentos que sí, o sea, situaciones se trataba de un regaño y, o sea, como que se iba al límite porque venía toda esta pues frustración o enojo que ella estaba viviendo como mujer también en ese momento, de sentirse engañada, de sentirse vulnerable, irrespetada, con una persona que en ese momento pues no valía la pena estar, pero más sin embargo uno se queda y se mantiene ahí por los hijos. Y los hijos somos los más afectados. Entonces es bien difícil porque a veces nadie nos enseña a ser madres, nadie nos enseña a poder estar en esta postura, pero generalmente vamos tomando el camino equivocado, vamos tomando decisiones en la frustración, en el enojo, y los más afectados somos los hijos, ¿verdad? Entonces mi papá, cuando ellos se divorcian, pues mi papá ya nunca nos buscó prácticamente, o sea, fueron contadas las veces que él nos buscó, o sea, pero no había de que, bueno, nos divorciamos y cada semana vernos, una manutención no había. Entonces mi mamá era una mujer ama de casa totalmente en ese momento, y cuando se divorcian, pues ella tuvo que salir a buscar trabajo. Entonces, para empezar a tomar la decisión de buscar trabajo, porque cuando somos ama de casa, a veces nos ponemos en esa plataforma a decir, no sé hacer nada.
y por eso a veces aguantan una situación difícil, porque piensan que no van a salir adelante, que nadie les va a dar trabajo, que cómo le van a hacer con hijos que están detrás de ellos, entonces por eso aguantan, pero ya cuando están ahí, tomar la decisión para ellas pues también implica mucho, entonces entiendo ahora esa postura, pero sí en ese momento sí fue muy doloroso para mí, o sea, el sentirme no aceptada, incomprendida, la eterna comparación siempre, porque pues yo siempre fui como muy, pues sí, o sea, un carácter muy, pues no sé, o sea, no me estaba en paz, Hiperactiva. pues sí, o sea, no tan en el exceso, pero sí, o sea, era una persona y que también a veces rezongaba mucho, o sea, era mucho de por qué esto y por qué el otro, y yo por qué lo voy a hacer y así. Entonces, dentro de, o sea, fui como muy rebelde también, muy contestona también, pero, o sea, no es justificación, pero es también basado en todo ese sentimientos que uno va albergando en su ser y que te detonan a comportarte como no debes de ser, ¿verdad? Entonces, eso nos ocasionó muchos problemas. Incluso en una etapa más temprana en mi vida, a los 3, 4 años, en la situación de vulnerabilidad del divorcio y de la separación, que mi papá iba y que venía, yo dejé de hablar por mucho tiempo, porque era, o sea, llega un momento en que las mamás cuando están en esa postura, hay como un cierto pavor a las mamás. Entonces, bueno, a lo mejor a ti no te tocó, pero ahí como que, ay, si hablo, si digo, me va a regañar, me va a decir, o no es correcto lo que yo estoy diciendo, y entonces viene esa impotencia de querer hablar, pero a la vez no, porque ya sabes que a lo mejor te van a regañar. Entonces, hubo una temporada en mi vida como a los 3, 4 años, no lo recuerdo bien. No, yo creo que fue como a los 5, porque estaba como en el kinder. Porque del kinder me canalizaron al CAPEP, no sé si te tocó, a lo mejor no, estás muy chiquita. Es una escuela de especialidades, ¿verdad? Soy una niña especial, porque no podía hablar. Yo todo lo quería pedir con señas. Y mi mamá, pues con su carácter y con su histeria, ¿cómo que? Y el jalón, y el estirón, y la nalgada, y pues más el sentimiento se bloqueaba más. Entonces tuve que ir a una escuela especial. Entonces fue yo creo como un año, donde ahí pues me dieron terapia y todo ese tipo de cosas, y yo pude lograr otra vez hablar, ¿verdad? Pero cómo nos lleva todas esas cosas, la frustración, las heridas, a poder bloquearnos, o sea, porque viene un choque en nuestra vida que sin duda lo vamos a manifestar en cualquier etapa de nuestra vida. Puede ser de pequeños, puede ser en la adolescencia, puede ser cuando estamos en la juventud, cuando ya nos casamos, o a veces ya cuando somos adultos. O sea, en algún punto va a detonar sí o sí. Por eso es bien importante poder hoy realizar ese mapeo emocional en nuestra vida para poder concluir con ese tipo de situaciones en nuestra vida, sanarlas, salir de ahí y entonces quitarte todo ese peso de encima, porque a veces cargas cosas que ni cuenta te das. A mí me pasó eso, bueno, toda mi niñez, mi madre ausente. Entonces llega una etapa como de la adolescencia, cuando yo iba a entrar a la secundaria. Entonces ella se embaraza de mi hermano el menor. Ajá. Entonces ella deja de trabajar y todo. Entonces ella ya quiere venir a esa edad, cuando uno está en la edad de la rebeldía, la edad de que uno no le pueden decir nada porque, sí, ¿verdad? Entonces esa edad ella quiere venir y establecer su autoridad, y también a que yo lo sentía como si quisiera que nosotros sintiéramos compasión por ella, por la situación en la que estaba y porque no podía trabajar. Entonces, ya me quiso hacer responsable de su vida. Bueno, no me quiso, lo hizo durante mucho tiempo. Lo hizo desde, pues sí, desde mi adolescencia hasta como los 19 o 20 años, tuve que hacerme cargo de ella y de mi hermano. Y entonces sí teníamos muchos conflictos por eso, porque ya como que ya a esas alturas quería venir a educarme, quería venir a decirme que estaba a sus formas, que sí, estaba bien, que estaba mal, lo que yo no estaba haciendo correcto. Entonces yo decía, chis, pero no estuviste todo este tiempo, sí, y ahora sí. Sí, o sea, yo decía,
¿tú por qué me vienes a decir a mí eso si no estuviste ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Exactamente. Vienes a decirme, vienes a exigirme, vienes a pedirme, vienes ahora sí a irte con los demás, a hacerte la víctima de que tú eres la madre y yo soy la mala hija. ¿Sí me explico? Sí. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy. Sí. Hasta el día de hoy ella es... Y... O sea, pastora, si uno, pues es el hijo, ¿verdad? Si es uno y la palabra de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre, Sí. ¿verdad? Pero, pues, es complicado. Sí, es bien complicado porque cuando no la tienes como esa figura materna o paterna, tú reconoces que es tu mamá. Sí. Y sabes que es tu mamá, obviamente. Pero no hay ese sentir, no hay ese... Sí, no hay ese lazo, esa conexión. Exactamente, Sí. no hay, entonces es más por obligación que por amor. Sí. Sí, es más nada más porque, bueno, pues aquí tú eres la hija, yo soy la mamá y pues vamos a ver qué sale, pero ya no hay esa relación de compenetrarse, de crear lazos. Y luego en el ya amor. se vuelve uno el malo, ya se vuelve uno el mal hijo. Sí. Y pienso también que ahí, pues eso no es correcto. Sí, es que es bien complicado porque muchas de las mamás también tienden a hacerse las víctimas, Sí. Entonces quieren responsabilizar, como dices tú, a los hijos de la postura que ellos vivieron, de todo el sufrimiento, es que es por ti, porque a veces ahí viene esa palabra de decir, pues mejor no te hubiera tenido, o mejor te hubiera sido con tu papá, porque por tu causa. Entonces a veces las mamás se ensañan con los hijos y es bien tremendo porque entonces crean esas brechas de heridas bien fuertes en nosotros que luego ellas siempre manejan esa postura de víctimas, de que, pero es que entiende, me hice lo que pude. Te di lo que yo pude, lo que estuvo en mis manos y pues ni modo, así nos tocó, ¿no? Y entonces a veces las mamás y hasta el día de hoy, por eso te digo, o sea, confrontarles no es la solución, porque las mamás opera en ellas muy fuerte el orgullo, la soberbia, que aunque, como dijiste tú hace ratito, aunque ellos sepan que no es correcto, nunca lo van a aceptar. Entonces para ellas venir y pedir un perdón es un mundo. Entonces a nosotros nos toca perdonarlo, sanarlo, independientemente si ellos cambian, si ellos vienen y piden perdón o no, porque la respuesta o la bendición es para mí. Cuando uno perdona, no es por la otra persona, no es por beneficio de la otra persona, es por beneficio mío, porque yo concluyo cosas, yo cierro ciclos, yo quito cargas de mí y entonces yo empiezo a caminar con una postura diferente, una mentalidad diferente, un corazón diferente, empiezo a direccionar mi vida en la postura correcta, pero es para mi bendición. Entonces es bien tremendo, la Biblia dice, y lo vamos a leer en Éxodo 20:12, no sé si lo quieras buscar. Si tienen ahí su Biblia en casa, vamos a buscar Éxodo 20:12 para poder analizar, ¿verdad?, esta postura de lo que dijiste. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿verdad? Y aquí es donde a muchos nos cuesta, porque venimos, o sea, ¿cómo voy a honrar si me abandonó? ¿Cómo voy a honrar si nunca estuvo? ¿Cómo voy a honrar si me golpeó hasta sangrarme? ¿Cómo voy a honrarla si, tuve, o sea, nunca me sentí integrada? O sea, muchas cosas, cualquiera que sea tu situación, y si tú por ahí en tu casa nos puedes compartir un poquito, ¿verdad?, de cómo ha sido esa relación con tu mamá, para conocer también diferentes posturas. El hecho de que yo comparta mi historia y tú también la tuya es para que puedan identificarse también con situaciones diversas y puedan saber que podemos salir de todas y cada una de ellas. Entonces es bien tremendo. Es uno de los versículos que nos cuesta a veces mucho trabajo llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero es uno de los versículos, dice que tiene una promesa, ¿verdad? Y porque dice que honremos a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces el honrar a nuestros padres pone un beneficio en nuestra vida. Entonces
pero a veces los papás, las mamás abusan un poquito. Cuando son cristianos, a veces viene, o no, toda la gente, yo creo en general, conocemos este mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, sí, porque es lo primero que le echan sí, uno en cara. se justifican diciendo, tú no, a mí el Señor, a mí Dios me juzgará, pero tú no eres quien, y la Biblia dice, oh Dios, que tienes que honrarme. Entonces, en el honrarme a veces se puede pervertir un poquito, porque luego las mamás o los papás creen que honrar es obedecerles en todo. Sí, es una parte de honrar, pero a veces dice, pues tienes que honrarme y tienes que darme dinero, eso es para que me honres, ¿verdad? No me reproches nada, y empiezan a crear ellos ese concepto de honra para su beneficio, para su conveniencia, y algo de lo que es bien difícil, es bien complicado, porque se pervierte un poco la palabra de honra, y yo les voy a definir el significado que busqué por aquí. Recuerden que las definiciones son del Diccionario de la Lengua Española, y dice: el significado de honra es respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. En la Biblia podemos definir la honra que implica alabar y estimar a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución, ¿verdad? Entonces, a mí me chocaba un poquito esto, ¿verdad? Porque honra, uno dice, bueno, pues tengo que honrar a mis papás, pero al poder comprender un poquito la definición, o sea, conlleva una admiración. ¿Y cómo vas a admirar algo que no es correcto? Entonces, de ahí empezamos a romper ciertas mentalidades, ¿verdad? Y espero que no me vayan a mandar al concilio de de la Biblia o qué sé yo, porque es bien tremendo, o sea, de herejías, pero el poder tener, o sea, yo como padre, dice, honra a tu padre y a tu madre, pero en mí, en la honra, está poniendo una responsabilidad. Hola de nuevo, se nos cortó la transmisión, estamos totalmente en vivo, ¿verdad? Y son parte de las cosas que suceden, pero sabemos que estamos ya aquí, delante de ustedes nuevamente. Vuélvanse a conectar, creemos que el tema está muy interesante, ¿verdad? Estamos teniendo esas peleas, ¿verdad? Y es parte de la lucha espiritual también. A veces hay cosas que suceden para que tú no obtengas el conocimiento, para que tú no puedas ser libre, y esto sucede, pero hoy comparte con alguien más, pelea esa bendición, porque hoy sin duda vamos a ser libres de todo lo que estamos viviendo. Recuerda, estamos hablando acerca del vestido de mamá, poder quitarnos, ¿verdad? Esas ropas, ese vestido de nuestra mamá, entendiendo toda esa carga genética, toda esa maldición que viene impuesta a través de ellos. Es bien tremendo que hoy tú puedas deshacerte de ese vestido, quitarte todo ese vestido así, desnudarte de ese vestido, sí, y ponerte el vestido de hija de Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, estábamos definiendo un poco, estábamos leyendo lo que es Éxodo 20:12, si lo puedes leer, Pilar. Sí. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces es bien tremendo, porque a veces estábamos hablando acerca de que viene esa pelea de poder definir qué es la honra, ¿verdad? Porque nuestras mamás dicen, pues me tienes que honrar porque soy tu mamá y punto. Tienes que obedecerme porque así lo digo y punto. Porque así lo dice la Biblia. Ajá, y a veces te echan la Biblia por delante, sí, ¿verdad? Y te dicen, mira, aquí dice, ¿sabes leer? Pues aquí está, honra, tienes que honrar. Y a veces ellos sobreentienden que la honra es sobrepasarle todo, y de cierta manera tienen razón, pero llevan ciertas más cualidades la honra, y que es bien tremendo poder entenderlo. Y vamos a definir un poco lo que es honra. Dice, la honra significa respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad
de una persona. En la Biblia implica alabar y estimar a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución, ¿verdad? Entonces, como madres hablábamos que es bien importante no solamente exigir la honra, sino poder darla a través de ese respeto, a través de que nuestros hijos puedan admirarnos, algo correcto, porque a veces viene ese choque de idea de decir, ok, o sea, voy en contra de Dios porque la Biblia dice que la honre, pero si no hay ese respeto, si no hay esa admiración, que todo eso se va trabajando con el día a día, o sea, no solamente es respétame y punto, admírame. Admírame, no, o sea, es algo que se trabaja inconscientemente a través de las acciones y es bien complicado poder entonces nosotros definir ahora lo que es honra a través de estas cualidades del respeto, de la admiración, de la retribución, ¿verdad? Entonces es bien poderoso que tú hoy puedas entender esta postura, que la honra tiene que conllevar esa admiración, ¿verdad? Ese respeto, esa es una retribución. Y pues ahí yo creo que ya solitos se condenan, ¿verdad? Porque la retribución conlleva en que devolver algo. Entonces, si tú como madre has engendrado, has cultivado, ¿verdad? Ese dolor, ese coraje, esa herida, porque generalmente eso nos pasa. Uno devuelve, o sea, como te tratan, tú tratas, ¿verdad? Entonces, porque normalizas y crees que es correcto. Entonces, si tu mamá de repente te golpea, te grita, te dice de groserías, tú entiendes que ese es el lenguaje correcto y entonces tú quieres hablarle así a tu mamá porque eso es lo que te ha enseñado. Entonces ahí viene esa retribución, pero, o sea, los estamos honrando en algo incorrecto, pero porque ellos lo han hecho, ¿sí me explico? Entonces es bien tremendo esto, es bien complicado porque, o sea, no nos gusta responsabilizarnos a nosotros de ese tipo de cosas y las mamás siempre se ponen en ese papel de me tienes que obedecer, me tienes que honrar, tienes que estar a mis pies prácticamente porque yo soy tu madre y se ponen muchas veces como un dios. Nos quieren de cierta manera vender o imponer en nosotros como que son esos dioses para nosotros y es bien difícil también ahí en ese sentido. O sea, se confunde un poco la palabra honra con servir, ¿no? O sea, quiere que uno los esté sirviendo. Sí, porque ellos dicen, es que todo. Me tienes que honrar, entonces, sóbame los pies. Sí. Haz la comida. Lávale a tu hermano, lo que hablaba, ¿verdad? O sea, es que la honra es, atiende a tus hermanos y a través de eso me estás honrando, pero no necesariamente es así, o sea, la honra viene, claro que uno lo hace de una forma en amor y natural, pero cuando tú ves ese respeto hacia ti también, o sea, obviamente si tú estás viendo que tu mamá está lave y lave todo el día y nunca termina y tú puedes ayudarle, ahí es una forma también de honrarle, poder quitarle un poco de cargas, pero cuando tú de la otra parte también ha habido esa parte para ti, o sea, que también han estado contigo, que también te han amado, te han abrazado, te han respetado, no te han vulnerado ni con palabras, ni con golpes, que vuelvo a repetir, la Biblia nos dice que los hijos necesitan una disciplina. Hay momentos en los cuales se les requiere su nalgadita porque es necesaria, ¿verdad? Pero nuestras mamás están tan enfrascadas en esa frustración que para todo y para nada, por eso no por nada, ¿verdad? El chanclazo famoso, ¿verdad? Para todo es el golpe, la palabra, entonces es bien difícil porque no hay esa paciencia, no hay esa tolerancia para con los hijos y eso nos ha marcado irremediablemente, que hoy, como veíamos en el comentario de Moni, ¿verdad? Todo lo que a ella le tocó vivir, el poder ver a su papá con otra mujer y encima la mamá ponga esa carga sobre ella de decir no hables porque si hablas entonces lo tengo que correr y va a ser tu culpa. O sea, es bien tremendo, bien complicado. Entonces las mamás manipulamos a los hijos de una forma garrafal, o sea, creen que somos esos muñequitos que sí, o sea, nos traen como sus títeres y no, o sea, nosotros somos seres vivos, sentimos, imagínate toda esa culpa. Ahora, si ella, o sea, obviamente no era algo correcto y ahora ella en su postura de niña decir, híjole, pero si le
reclamo, o si le digo a mi abuelita tal vez, o a mi tía, o a alguien que está cerca, ¿sabes qué? Vimos a mi papá así, pues yo voy a ser la culpable. Voy a ser la culpable del divorcio. O sea, imagínate toda esa carga, y uno viene cargando todo eso por años, que hasta el día de hoy la han llevado a estar en ese cuadro de depresión en el cual no puede salir. ¿Por qué? Porque no comprende lo real de lo no real. O sea, ha normalizado lo no correcto, que ahora al pararse a una verdad o a lo correcto dice, no, como que no, o sea, esto no es. Sí. Entonces, es bien difícil. Sí, es bien difícil. Cuando uno empieza a identificar las cosas incorrectas, es bien difícil, o sea, pero ¿cómo? Entonces ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a vivir? Sí, porque mantienes ese margen de ocultar las cosas, de la información, de la mentira, que a la hora que entonces, o sea, nuestras mamás nos enseñan, ¿verdad? Hablábamos al principio que nuestras madres nos enseñan música, nos enseñan ciertos valores, muchas cosas que aprendemos de nuestra mamá, y también las mentiras, y también el coraje, y también la crítica y todo, pero que cuando ahora nosotros como hijos somos lo que ellas han creado, no les gusta. Y entonces viene nuevamente ese regaño, nuevamente esos golpes, nuevamente ese rechazo, porque las mamás identifican que no es correcto, pero es lo que han hecho con nosotros como hijos, y entonces entra en una postura, en ese trance uno de decir, entonces, ¿qué hago? Si quería hacer lo correcto, como a lo mejor decirle a mi papá esta situación, pero tú me dijiste que no, entonces ahora empiezo a manejarme con un espíritu de mentira para todo, porque creo que eso es lo correcto, porque tú así me lo enseñaste. Entonces tú me descubres ciertas y cuáles mentiras y no te gusta y me regañas, entonces ¿cuál es lo correcto? ¿Verdad? Y es bien complicado, o sea, poder salir de todo eso que nos lleva a esa ansiedad que ella está viviendo, Moni, es a causa de todo eso que ha vivido en su niñez, y que hoy puedas reconocer que lo correcto es lo correcto aquí en China, ¿verdad? Y debemos siempre, claro que cuando uno está niño, a veces uno pues no tiene la autoridad moral para poder levantar la voz, ¿verdad? Pero volvemos al punto, qué bueno que lo identificas ahora, qué bueno que ahora Dios te lo trae a memoria, para que entonces tú puedas traer ese mapeo emocional y espiritual a tu vida y poder cerrar ese capítulo, perdonar a tu mamá en ese momento, poderte visualizar en la edad que tenías en ese momento, y poder ver a tu mamá, perdonarla en tu interior, en tu corazón, y entonces poder cerrar ese capítulo, perdonarla, dejarla libre, quitarte toda esa carga, y enseguida decirle, Señor, muéstrame otra ocasión, muéstrame otro episodio en mi vida, para que tú puedas ir concluyendo con cada uno de ellos, y eso va a traer esa libertad a tu vida. Vas a empezar a derribar ese muro que se ha levantado, que está encajonado, y vas a empezar a poder caminar con el camino correcto. Entonces es bien interesante que podamos comprender a profundidad el significado de honra, que no solamente es honrame porque soy tu mamá y punto, y se acabó y no me rezongues, sino a través de todos estos puntos que ahora nosotros como padres que estamos en esa postura ya de mamás, podamos entonces ahora crear o edificar en nuestros hijos ese respeto hacia nosotros, esa admiración a través de las cosas buenas que hacemos, ¿verdad? Sin duda somos seres humanos y hay cosas en las que vamos a fallar porque no somos perfectos, pero que pueda predominar en nosotros un buen consejo, un buen testimonio, ¿verdad? Un buen carácter, que ellos puedan disfrutar de situaciones en nuestra vida, tanto complicadas como buenas, pero que podamos darle la solución correcta y ellos puedan aprender cuál es lo correcto y quitarles esas cargas de maldición sobre su vida para que cuando ellos crezcan, ellos sean libres de todas estas situaciones en las cuales hoy nosotros estamos rompiendo, nosotros estamos siendo libres, ¿verdad? Le decíamos también que uno de los versículos que habla la Biblia también es que honra a tu padre y a tu madre, pero padres, no exasperéis a los hijos, ¿verdad? Entonces muchas veces nos llevan al límite los papás, las mamás nos llevan a ese límite de poder, el clásico que te regañan y te dicen, no hables, ¿verdad? Y luego ya, hablas y cállate. Sí, no me contestes, y ya te callas y luego ya te dicen, contéstame. Te llevan al límite, entonces tú ya no sabes ni
qué, para dónde hacerte. Entonces es bien difícil, es bien complicado poder cerrar estos episodios de nosotros de dolor, ¿verdad? Porque sin duda algo pasa con nosotros de seres humanos que siempre vamos a recordar las cosas malas, Sí. ¿verdad? Aunque hay cosas buenas y yo puedo reconocer en mi mamá muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero esas las dejamos ahí como que pues ahí están buenas, pero pesa más todos aquellos momentos que nos hicieron sentir mal, ¿verdad? Por ejemplo, yo hasta el día de hoy todavía recuerdo que tenía unos 3, 4 años y no sé qué estaba pasando, pero tengo la imagen muy clara y mi mamá me dio una cachetada de tal fuerza que me sangró la boca. Entonces así como que ese momento de decir, pues yo no sabía qué estaba pasando, pero me acuerdo de eso. Y entonces es bien tremendo y es bien complicado porque no comprendes en ese momento, tienes 3, 4 años, pero estás envuelta en una atmósfera que sin duda te marca. Sí. Que al trascender de los años, y esto es bien tremendo porque yo lo hice con mi hijo, repetí eso, creyendo que era la forma correcta, a lo mejor de educar, porque a lo mejor mi hijo, y hasta el día de hoy mi hijo tiene 17 años, y eso fue yo creo, no sé, a los de 4 a 5 años, casi más o menos la misma edad, en un momento que uno está frustrado, desesperado, con sus problemas de adulto, según uno, ¿verdad? Y veníamos por ahí caminando en la calle cerca de la casa y no sé qué venía diciendo y ya le dije, ya, cállate, ya no digas nada. Y él seguía hablando y hablando, que te calles, ya, déjalo así. Y seguía hasta que le dio una cachetada. Entonces ya él se quedó como pasmado, así como que, porque pues generalmente he luchado con ese carácter, ¿verdad? Pero siempre he tratado como de no repetir, pero en ese momento me salió. Sí. Entonces, híjole, sí me arrepentí bastante. Y hasta el día de hoy es algo que él recuerda, o sea, como si fue ayer. Entonces, a veces me lo recuerda y me dice, no, sí, yo sé que tú todo arreglas a cachetadas. Jugando a lo mejor, pero jugando y jugando salen las cosas, ¿verdad? Entonces, es bien tremendo cómo uno vuelve y repite las mismas cosas con sus hijos, de las cuales uno sufrió, de las cuales uno quiere salir, pero a la hora del momento del caos, de la frustración, de la situación, uno viene y cae en las mismas cosas y es bien complicado. Entonces, por eso estamos hoy aquí abriendo este espacio, abriendo este tema, para que tú puedas salir de todos esos episodios de dolor, todos esos episodios de trauma, para que no volvamos a repetirlos. La mayoría de nosotras como mujeres vamos a estar en algún punto, ya estamos en este papel de mamá. Y si tú puedes cerrar tus ojos ahí donde tú estás y decir, híjole, ¿qué cosas he repetido de mi mamá? Y nos vamos a quedar bien sorprendidos porque va a ser yo creo el 80 o el 100%. Sí, definitivamente. Sí. Y repite uno las mismas actitudes, hasta la misma forma de expresarse. Y sí. Yo hace algunos días, me dijeron, cálmate Victoria, como se llama mi mamá. Okay. Porque, llegué a un lugar donde estaba muy sucio, muy tirado, y llegué y me puse y limpié y ordené y todo. Entonces, en el momento en que me dijeron así, sí me quedé así, sí se me puso chinita la piel. Sí se me puso chinita la piel y sí dije, ¿en qué más otras cosas no estaré? Sí. Y entra uno en ese tiempo de reflexionar. Sí, porque uno dice, ¿en qué momento? Sí, a mí una vez también mi mamá siempre me pegaba bien feo cuando perdía un zapato. Si perdía un zapato y no lo hallaba, yo decía, yo no lo puede ser. Yo no le decía mamá a mi mamá, yo le decía por su nombre. Ajá. Y a mí me estresa mucho. Ya no llego a los golpes, pero sí, yo también llegué a pegarles a mis hijos. Sí. Pero sí me estresa mucho el hecho de que cuando no hayan un zapato, no logro entender cómo no hayan un zapato. ¿Sí estás en lo mismo? Sí. Ajá. No logro entenderlo, no digo, ¿cómo perdí un zapato? Entonces, eso me acaba de pasar unos días y digo, o sea, yo me acordé de cuando mi mamá me pegaba cuando perdía un zapato y cayó en eso en mí. A mí también me pasa, a mí también me desespera mucho cuando los niños pierden un zapato. Entonces, y tú no lo comprendes ahora, pero
o sea, viene de ese momento de dolor, o sea, porque está la brecha ahí, está ese puntito ahí, ese alfilercito ahí, pues esa notificación, digamos, ahí pendientita, y uno en un momento es activada y sale la cosa, porque como tú tampoco no lo entendías de niña, pero tu mamá te regañaba y no comprendías, pero pasa el tiempo y se activa ese dolor, ¿verdad? Ese momento en el cual dices tú, te quieres poner en la postura de tu mamá, pero pues no está bien, ¿verdad? No es correcto, pero sí es bien complicado porque se activan todas esas cosas y es cuando uno repite la palabra, la maldición, la actitud y todo eso, y uno viene y recala con los hijos, y volvemos al punto, los hijos no tienen la culpa, ¿verdad? De que nosotros no estemos sanando las cosas, de que no estemos cerrando ciclos, de que no estemos nosotros comprendiendo, responsabilizándonos, porque también nosotros podemos caer como hijos en víctimas, en senos, ay, pues es que yo soy así porque pues mi mamá sí era conmigo y pues pues ni modo, o sea, así Dios permitió las cosas, este es mi carácter, y no es así, o sea, uno tiene un carácter correcto que el cual tiene uno que reestructurar, ¿verdad? Yo lo que recapacité fue en que mi oración estaba dirigida hacia el perdón, pero no hacia que el Señor rompiera con actitudes que yo hubiera podido tener de ella. O sea, Señor, ayúdame a perdonar a mi mamá porque tal, aquella vez, y luego vienen a tu mente todos aquellos momentos, aquellas cosas, pero no pedía para que yo fuera libre de eso, para que yo no siguiera, para que el Señor rompiera con esa cadena, rompiera esos patrones, esos patrones, y entonces en eso fue lo que yo pude reflexionar en eso. Pues es que se me puso la piel chinita porque dije yo, ¿qué más estoy haciendo igual? Inconscientemente, ¿verdad? Sí, inconscientemente. Entonces ya poco a poco vienen esas cosas y ahora sé que tengo que dirigir mi oración, sí, al perdón, porque como usted no lo compartía, pues luego uno no puede cambiar a las personas, entonces es perdonar constantemente. Sí, claro. O sea, entonces sí, trabajar es pedir para que el Señor te ayude a perdonar, pero también a que ponga esa barrera, ese límite de que para que tú no... Sí, es lo que hablábamos, o sea, para poder poner el límite correcto con el entendimiento correcto, porque a veces uno quiere poner el límite basado en el dolor, en la herida, humillando a las personas, y tampoco no es, o sea, no se trata tanto de discutir. Si tú ves que ya no hay un cambio en mamá, que sea una persona muy tóxica, muy complicada, entonces simplemente a veces ni lo hablas, simplemente te alejas, porque sabes que no va a venir esa comprensión de parte de ella, ¿verdad? A veces queremos cambiar a nuestra mamá, que es lo que les compartía yo que me pasaba. Yo dije, el día que yo le diga todo mi sentir y cómo son las cosas, ella va a decir, ay, sí, perdona, hija mía, he fallado todo este tiempo. Y no fue así, o sea, no lo van a comprender porque ellos tienen una postura. Entonces, ahora es bien difícil poder estar en ese ámbito constante si no hay la madurez correcta en nosotros para poder perdonar. Entonces estamos hoy para que hoy entiendas tú aquí que puedas perdonar y también romper esos patrones sobre tu vida, porque sin duda un momento van a florecer, van a ser activados en ti, van a ser puestos sobre tus hijos, y hoy estamos aquí para romper esa generación de maldición, porque vimos al principio cómo esa carga genética viene desde nuestra abuela, de nuestras generaciones atrás, que uno pues generalmente no conocimos. Yo no conocí ni a mi abuela, pues a mi bisabuela menos, ¿no? Entonces tiene uno ciertas actitudes de ellos que no los conoce, entonces nosotros necesitamos romper en nosotros para que nuestros hijos puedan caminar con esa libertad y evitarles dolores de cabeza, evitarles citas al psicólogo, evitar suicidios también. Hoy que estamos con el tema del suicidio aquí en la ciudad de Durango, que está muy fuerte, y es parte de eso, de que no nos hemos reconciliado muchas veces con nuestras raíces, con nuestro pasado, que a todos nos pasa. Hay un momento de frustración en nuestra vida a través de que las cosas no nos salen bien, a raíz de un fracaso, de un divorcio, decimos, sí, cierto, mi mamá tenía razón, nunca voy a salir adelante, soy un inútil, no sirvo para nada. Entonces esas palabras de mamá vienen a reflejarse en ese momento de dolor que nos llevan al suicidio. Entonces, ¿hasta dónde nos llevan las palabras que nos han dicho nuestros padres? A morirnos prácticamente. Entonces muchos no tomamos la decisión como tal del suicidio, pero estamos en una
como zombies, ¿verdad? Muertos en vida, en esa constante de decir, bueno, pues hoy trataré de echarle ganas y pasa algo y te vuelves a encerrar en esa herida de dolor porque no está sanada. Entonces es bien importante que hoy puedas hacer esas dos cosas, perdonar y poder romper esos patrones para quitarte ese vestido de que nuestra mamá nos ha puesto y poder ponernos el vestido correcto a través de lo que Dios nos está hablando. Así es que gracias a todos aquellos que están conectados. Le mando un saludo a Calixto Dimas, a mi papá, ¿verdad? Es el esposo de mi mamá. Un saludo, ha sido de gran bendición para nosotros y gracias por estar conectado, gracias por estar apoyándonos y estamos aquí en esta transmisión que ha sido de gran bendición para nosotros. Tenemos unas preguntas por aquí preparadas, vamos a contestar, no sé, a lo mejor unas 3 o 4, vamos a ver parte de muchas de esas preguntas, a lo mejor son cosas que ya hemos comentado, pero si hay una pregunta que tú tienes por allá en casita, déjanoslas aquí en tus comentarios, déjanos saber qué es tu duda, tu pregunta acerca del tema, para poder entonces nosotros poder darle una respuesta, ¿verdad? Conforme lo que Dios nos guíe. Tenemos otro comentario de aquí de Moni, dice, realmente todo es genético, mi niña la mayor es como era yo de niña y siento que muchas veces he sido como era mi mamá conmigo, muy regañona, ¿verdad? Y wow, o sea, Dios está hablando muy fuertemente a tu vida, Moni. Sé que está abriendo este panorama, este ámbito en tu vida para que puedas ir armando ese mapeo emocional, para que puedas ir rompiendo. Sí se puede salir de ahí, ¿verdad? Si de repente es una lucha constante. Porque de repente uno baja la guardia y emerge ese carácter, esa conducta, ¿verdad? Como les comentaba, o sea, yo siempre, nunca esperé hacer lo mismo con mi hijo también, o sea, que mi mamá me dio esa cachetada y yo lo repetí con mi hijo. Entonces, había momentos en mi vida de que yo no podía, procesar las emociones de una forma correcta y yo era como muy histérica, o sea, o sea, llevaba mis emociones al límite tal como mi mamá, de aventar puertas, de estar renegando por todo y por nada y a ver, quítate, yo lo hago, tú no sirves para nada, entonces está uno en ese sentido, pero cuando vienes a Dios, entonces ya Dios te empieza a mostrar cuál es el carácter correcto, te va induciendo, te va dirigiendo, pero sin duda siempre hay como esas secuelas que van quedando hasta que Dios entra de una forma profunda y Mujer Cara a Cara ha sido parte de todo lo que estamos hablando aquí es parte de una enseñanza, una experiencia que yo les comparto a ustedes, que me ha llevado a procesarlo, que me ha llevado a entenderlo a través de, yo creo, 10 años, ¿verdad? De nuestra vida, que hemos ido sanando muchas cosas en nuestra vida y que poder presentártelo a ti tal como yo lo he vivido para que tú puedas salir de ahí. Porque hoy en día, generalmente en las iglesias, se habla solamente de un mensaje de salvación que es correcto, recibe a Jesús y todo va a estar bien, pero la gente a veces no conecta porque sigue yendo a la iglesia el domingo, pero sigue su emoción ahí retenida, no la sana porque solamente es un mensaje, recibe a Jesús y todo va a estar bien. Cuando recibes a Jesús ya no hay dolor, ya no hay más tristeza, todo cambia. Y sí, o sea, hay cierta razón en eso, pero se requiere también ese trabajo constante y esa dirección de las cuales nosotros les hablamos, ¿verdad? Que podamos ser guiadas, que podamos ser dirigidas a la postura correcta. Y también en muchas iglesias no se está hablando de estos temas que son fundamentales en la vida de un ser humano, no solamente el cristiano, sino de todo ser humano, que sea ese Dios metiendo la mano a tu corazón, que sea Dios, Dios me mostraba, me hacía como esa referencia, ¿verdad? Venimos a Dios y imagínense ustedes un sartén así todo mojoso, todo sucio, quemado, con hongos y todo. Cuando dejamos un sartén por ahí con agua sucia por días, se hace como una lamita y el sartén le queda como cierta capita de esa grasa o de esa contaminación. Tú le pones agua, lo enjuagas y no es suficiente, no queda limpio, ¿verdad?
Entonces, cuando venimos a Dios, viene ese proceso de limpiarnos, viene esa agua, quita todo lo que está ahí contaminado, pero sin duda necesita esa mano de Dios, ¿verdad? Que venga con esa fibra, con jaboncito y talle todas esas, ese cochambre, toda esa mugre que está ahí pegada por años. Entonces requiere de un proceso y requiere también, conlleva un sacrificio y un dolor, ¿verdad? Pero necesitamos la intervención de Dios, la mano de Dios en nuestra vida para poder ser realmente totalmente libres, totalmente sanos. Y es por eso que Mujer Cara a Cara ha nacido con esa intención de poder ayudarte a ti que estás del otro lado, a poderte conectar, a poder salir, a poder sanar, a poder ser libre de cualquier área de tu vida. Entonces estamos aquí para ti, para ayudarte. Sé que Dios está quebrando muchas cosas en ti, Moni, y yo sé, tengo la seguridad y la fe de que vamos a salir adelante, que el día de mañana tú vas a estar aquí sentada con nosotras y nos vas a compartir ese testimonio de poder, de dónde Dios te ha sacado, esa plenitud de la cual vas a poder gozar, que ya Dios está trabajando en tu vida. Entonces vamos a ir a las preguntas. ¿Saco los tres? Como quieras, si quieres una o está bien, como quieras. Bueno, vamos con nuestra primera pregunta aquí con Pilar, a ver qué es lo que Dios... ¿Qué cosas odiabas de tu mamá que te dijera, hiciera, etc., que ahora que eres mamá, lo entiendes? Ay, déjale de nuevo. ¿Qué cosas odiabas que tu mamá te dijera, hiciera, etc., que ahora que eres mamá, lo entiendes? Pues es que es difícil porque mi mamá no me decía nada. Pero en algún punto de tu vida, a lo mejor como dices que tu mamá vino en la adolescencia, a lo mejor hubo cosas ahí que te decía tu mamá por tu bien, que no lo entendías y que ahora que eres mamá ya lo puedes entender. Pues... Ay, Dios santo. Pues de verdad me gustaría decir algo que ahora diga, entiendo por qué mi mamá me decía esto. De verdad me gustaría decirlo, pero no lo hay. Okay. No. Sí, porque no hubo esa relación, Sí. no hubo esa conexión. Sí, no... y cuando ya vino a querer, era no para querer, educarme, sí. sino para querer exigirme. Okay. ¿Sí me explico? Sí, A eso me refería, okay. como para querer, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, pero en exigencia, o sea, por ejemplo, pues, y tienes sí, que tratándote trabajar, no como tu hija, hijos. sino como un adulto, o sea. Así es, sí. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que trabajar para que no, porque aquí en la casa falta esto, o así, sí. Pero así como para algo de que, oye, pues no. Bueno, pues en ese sentido a lo mejor puedes entender que pues de cierta manera es correcto, ¿no? O sea, el trabajar para que no falte alimento en la casa y poder tú enseñárselo a tus hijos de la forma correcta, a lo mejor no Sí, en la de la exigencia, forma ¿verdad? correcta. Pero que ahora puedas entender que lo que a lo mejor en su momento tu mamá intentaba era poner una cierta responsabilidad en ti, que a lo mejor no era la edad, que a lo mejor no era el tiempo, el momento, pero sin duda puso ese sentir en ti. Entonces igual ahí pues podemos agradecer. Sí, pues sí, ¿verdad? Ok, mi pregunta dice, ¿la relación, la forma que te educó tu mamá ha afectado tu desempeño como mujer hoy en día? ¿Y en qué? Pues sí. En todo prácticamente yo creo que sí hubo un punto en mi vida que sí, porque bueno, la forma en que me educó fue también como muy estricta, muy exigente, pero también la forma en la que yo entendía que era parte de mi educación era pues el no hablar, el no expresarme, el no comunicar mis emociones, y eso pues también muchas veces me llevó a tener problemas, ¿verdad? En cuanto a todo, porque a veces uno cree que pues no sé, que la gente tiene que adivinar lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo espero, y no es así. Entonces sí afectó mi vida en muchas cosas, porque yo esperaba que, por ejemplo, mi esposo adivinara mis necesidades, es lo que yo quería, y pues no es así. O sea, hay cosas que se tienen que hablar,
puso en mí esa carga también de lucha, de perseverancia también, o sea, desde muy chiquita también yo trabajé, pero creo que eso ha afectado para bien mi vida porque soy una persona independiente. Hoy puedo decir que a través también de todas esas cosas que viví con ella, gracias a todo ese rechazo, a esas cosas que ella... que viví con ella, o sea, que a pesar que fueron un dolor en su momento, pero ahora volteo atrás y digo gracias, porque soy una persona, una mujer independiente, que no, o sea, claro que la amo y si la quiero tener cerca, pero no soy, o sea, no tengo mamitis. Tengo la capacidad de resolverme las cosas sola. Si tengo un problema, nunca voy a ir a ella. Aunque a lo mejor no sé si esté mal, pero o sea, yo tengo ese sentir que yo tengo que resolverlo. O sea, nadie más me va a ayudar más que yo. Entonces, hasta cierto punto eso, pues creo que lo considero bueno. Claro que en su momento ella también sí me ha ayudado y todo, pero no es porque yo se lo pida. Claro que las mamás también tienen ese sexto sentido de decir, bueno, como que algo pasa, algo se necesita, y ella siempre ha sido, bueno, ahí te mando a lo mejor ese dinero, o mira, compré esto, pero no porque yo se lo pida. Y hay hijos que para todo, ay mamá, se me atoró esto y me ayudas con esto y me ayudas con lo otro, o préstame dinero, préstame el carro o así. Entonces yo soy así, no. Entonces a lo mejor en ese sentido pues creo que está bien. me ha podido ayudar en ese sentido. Esa es su pregunta. Dice, ¿qué atributo heredaste de tu mamá que agradeces? Pues el no ser floja. Mi mamá fue muy trabajadora, muy ordenada, limpia. Yo reconozco que no soy tan ordenada como ella, pero sí ese atributo de trabajadora, del orden, ese atributo le agradezco. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Por ahí en casita, si tienen una pregunta, anímense a comentar. Ya estamos casi por concluir el tema. Dice mi pregunta, ¿cuál ha sido la peor discusión que tuviste con tu mamá y si hoy en día ya se perdonaron? Sí, hemos tenido la más fuerte, yo creo que fue antes de casarme, pero esas se las voy a dejar ahí pendiente para cuando hablemos del matrimonio, ¿verdad? Porque sí, fue una pelea complicada, difícil, llegamos a los golpes, ¿verdad? Pero fue basado a esa incomprensión del momento de yo querer, yo tenía unos 18 años y yo sentía que como yo trabajaba, que tenía ciertos derechos, cuidaba a mi hermana, yo fui como su mamá de mi hermana más chica y no me sentía como comprendida en ese sentido porque me sentía como atada o limitada. Entonces hubo circunstancias que nos orillaron, ¿verdad?, a llegar a esa situación de golpes, y sí, eso detonó el hecho de que ahora yo esté casada con mi marido, esposo y pastor, ¿verdad? Y en todo hay un propósito, pero la historia completa se la vamos a dejar el día que hablemos de la temporada del matrimonio, que sigue después de esta temporada, así es que va a estar muy interesante, pero sí, ya hoy por hoy nos hemos perdonado, tenemos una relación sana, integrada, nos hablamos, les digo, mi mamá me llama todos los días y hay ese perdón genuino, tenemos una relación bien, nos llevamos bien. ¿Cuál es la mejor enseñanza que te ha dado tu mamá? Yo creo que la mejor enseñanza que me ha dejado mi mamá es a querer vivir una vida diferente. Okay. Sí. Yo desde que era niña me planteé yo voy a tener un hogar, yo voy a tener una familia, yo voy a tener mis hijos, mi casa, mi matrimonio. Entonces, en medio de todas las carencias que fue naciendo en mí la necesidad de tener una vida distinta, de tener de un futuro diferente. Y le doy gracias a Dios también porque no me permitió encapsularme en lo negativo y como pues seguir las mismas
pues, ¿qué se puede decir? De que no necesito un hombre, Ajá, no ok, quiero un sí. matrimonio, Sí, sí, no sí, quiero responsabilizarme de un hogar, Ok. quiero ser ama de casa. Sí, sí, sí. Entonces, En ese eso- empoderamiento feminista de hoy sí, en día, ¿verdad? entonces, pues, sin duda es una enseñanza. Sí, ¿no? sí, sí, claro. A veces en medio de los problemas, de las situaciones, las personas nos enseñan a cómo no hacer las cosas. Ajá. Y es una enseñanza también, Sí, es que una no cualquiera lo absorbe porque no hay el entendimiento correcto. Generalmente uno aprende lo que ve y no lo contrario, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, esto no es correcto, entonces tengo que aprender que esto no se hace y tengo que cambiar las cosas. Entonces es parte de esa enseñanza. Dice mi pregunta, ¿tienes 2 meses sin ver a tu mamá? ¿Qué es lo primero que le dirías al verla de nuevo? Pues que la amo, que la quiero mucho, que la extraño y que esperamos pronto poder estar juntas. Mi mamá está del otro lado del charco, como dicen, entonces generalmente pues no, nosotros estamos acá de este lado del México y no hay esa cercanía física, pero a través de las llamadas constantes siempre, pues todos los días, a veces me dicen, pero ¿qué hablan? O sea, todos los días, porque a veces duramos 1 hora, 2 horas y hablamos nada. ¿Qué hiciste de comer? ¿Qué vas a hacer? No sé qué. Y siempre estar ahí pendiente. De a veces sale algún tema en particular. Pero tenemos esa cercanía y de tal forma que a veces la siento muy, muy cerca. O sea, no siento como esos kilómetros de distancia. Pero sí, o sea, el abrazo y ahora con toda esta comprensión que ella he adquirido a través desde el año pasado que fuimos a visitarla, mi postura ya cambió con ella. Ya, porque yo también entré en ese cuadro de víctima, tal vez, porque si había algo, por ejemplo, no sé, decían, ¿qué vamos a comer? Y yo, no, pues no sé, lo que quieran, ¿verdad? O íbamos a la tienda y agarraba yo algo y yo decía, es que yo lo tengo que pagar, porque yo lo agarré, aunque fuera con mi mamá, sí. Entonces, incluso cuando estábamos en su casa, el agarrar una fruta, un vaso de leche, decir, mamá, ¿puedo agarrar refresco? Y mi mamá, pues agárralo, pues los compramos para ustedes y pues esta es su casa, pero había ese sentir en mí de no lo puedo agarrar, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Pero ya el año pasado ya dije, no, ya, vamos a romper con eso y sí, fue libertador y vamos a así tal cosa, y ya no sentía ese peso de culpabilidad de decir, es que si yo lo agarré lo tengo que pagar. Y si lo paga ella es que yo estoy mal porque no estoy siendo autosuficiente y estoy siendo una carga para ella. O sea, eso es lo que yo pensaba, ¿verdad? Entonces ahora entiendo pues que como mamás pues también nos pueden comprar cosas o nos pueden o sea, hay esa libertad, o sea, como mamá, o sea, yo espero también eso de mi hijo, o sea, que cuando él se case y él venga a mi casa, que sepa que su casa es su casa y que no tiene que pedir permiso ni, o sea, todo lo que está ahí es para él, pero en mí no había ese sentido, o sea, estaba en esa espíritu de víctima, en ese sentido. Entonces hoy por hoy ya ha cambiado mi postura. He sido libre, aunque ya la había perdonado, pero estaba como ese rezago en mí todavía de estar en ese sentir. Y ahora no, ya ha cambiado mucho mi relación con ella y pues bueno, eso es parte de lo que ahora, primeramente Dios, que podamos estar pronto juntas y poder compartir ese tiempo, porque sin duda hay un momento en el cual las personas se nos adelantan y a veces perdemos momentos de poder disfrutar, de poder sanar, de poder pedir perdón, ¿verdad? Entonces el hecho de que hoy podamos perdonar no quiere decir que también se pueda dar la posibilidad, ¿por qué no?, de hablar con tu mamá, no reclamar, pero decir, ¿sabes qué, mamá? Perdóname, porque a lo mejor hubo momentos que no te comprendí, te perdono y pues vamos a llevar las cosas en esa postura de libertad y de amor para que podamos concluir con todos los ciclos y que el día de mañana que alguna de las dos personas podamos partir, no quedar con esos ciclos abiertos, inconclusos en nuestra vida, y es muy, muy, muy importante. La última pregunta y nos vamos. ¿Última? Sí. Pues ya ni supe, pero ya la última y nos vamos ahora sí, porque ya se nos ha ido el tiempo nuevamente, ¿verdad? Este tema ha estado muy, muy, muy interesante. Saludamos a nuestro hermano Juan José García, que Dios le bendiga, amado. Dice, bendiciones, mujeres del Ministerio Vive, gracias por conectarse. Un saludo también a nuestra hermana María Luisa, ¿verdad? Que está ahí a la par con ella. Un abrazo, le mandamos fuerte, le extrañamos, pero sabemos que está en ese camino de poder crecer, ¿verdad? En su
escolaridad en su escuela, así es que le mandamos un fuerte abrazo a nuestra hermana María Luisa. La pregunta dice: ¿qué le agradeces a tu mamá hoy? Pues yo le agradezco el haberme permitido. Yo sé que en su posición era difícil tomar la decisión de tenerme, entonces yo le agradezco que me haya dado la oportunidad de vivir, la oportunidad de estar aquí, que me haya cuidado durante ese tiempo en su vientre, que se haya esforzado para que yo naciera con salud, con bien, en mis necesidades, cubrió mis necesidades de cuando era niña, pues no me faltó nada. Yo sí no tengo nada que decir, no me faltó nada. Cuando era una niña ya cubrió todo lo que yo necesitaba, y estoy agradecida por eso. Con ella. Qué bueno, wow, o sea, es bien tremendo porque pues sí, son cosas que a veces no las damos la importancia, pero son muy importantes para poder conectarnos con esas raíces de las que estamos hablando. Dice aquí, del 1 al 10, ¿qué tanto te pareces a tu mamá en el carácter y físicamente? Yo creo que pues un 10, mucho. Unos dicen que me parezco mucho a mi papá, pero creo que sí en carácter, porque mi mamá, o sea, también hay que decirlo, de la contraparte de su histeria, de su enojo, es una persona muy alegre, muy le gusta pues siempre anda cantando, anda como bailando, anda siempre como en esa postura de que ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer esto, y vamos a echarle ganas, y vamos a salir, no sé, o sea, siempre anda con esa actitud como de positiva o de alegre, y creo que es parte de lo que yo también he heredado de ella, ese carácter de positivismo, de optimismo, de decir, no, vamos a estar a lo mejor un chiste o algo, y siempre cuando nos vemos, a veces pasamos horas en carcajadas, porque es parte de esa relación, a pesar de todo lo que hemos vivido, al final de los días hemos logrado tener una familia unida, somos unos familia unida, que nos respetamos, que nos amamos, que estamos siempre el uno para el otro a pesar de las distancias, y que no hay rencores, como que cada quien ya, al menos en mí, sabe cuál es su postura, y cuando nos reunimos, pues sí, es grato poder estar ahí, se extraña, ¿verdad? A veces reunirse a la mesa, poder platicar y estar todos juntos, y sí, o sea, es parte de lo que yo también quiero hacer con mi familia, poder reunirlas y poder ser ese punto de encuentro para mi familia también, así como ella lo ha estado haciendo. Entonces, que tenemos por aquí, mi mamá está conectada, ¿verdad? Le mando un beso grande, un saludo, te amo, mamá. Es parte de lo que de donde Dios nos ha sacado. Es bien importante poder poder hablarlo, y poder todo eso que estamos hablando es parte de, no para avergonzarnos, no para decir, ay, es que ella es mala, no no para señalar, sino para poder decirte a ti, mujer, que estás del otro lado, que puedes salir adelante de cualquier situación en la que estés, a lo mejor en la postura que vivió Pilar, en la cual tuvo una mamá ausente, en mi postura que a lo mejor mi mamá fue un poco más de carácter, que decimos fuerte, como más regañona, que hubo esa distancia, esa brecha como de rechazo hacia mí. Hay personas, mamás, que tuvieron que dejar a sus hijos en adopción, y esa es otra opción que existe, que a veces uno dice, pero es que ¿por qué me regaló? Es que tal vez no tenía otra postura, ¿verdad? No tenía otra alternativa, y también ahí tenemos que reconciliarnos. Entonces, estamos ya a punto de cerrar este tema, vamos a orar, ¿verdad? Que espero que tú, terminando este tiempo, puedas tomar ese espacio para poder escribir. Una de las dinámicas para poder nosotros reconciliarnos y poder sanar todos esos puntos en nuestra vida es poder escribir una carta, ¿verdad?, a nuestra mamá. Aquí hemos escrito esa carta ya a nuestra mamá para poder sanar, para poder que en esa carta tú puedas entregarle todo tu dolor, toda tu postura, toda tu
tu perspectiva de cómo viviste las cosas, aún siendo niño, de las cosas que te recuerdes, cómo tú lo viviste, no cómo te dijeron que eran las cosas, cómo tú lo sentiste, cómo tú lo viviste, para que sea de una forma genuina en tu corazón y puedas descargar todo lo que está ahí albergando tu pecho, tu corazón, tus emociones, que sin duda son el detonante de cómo tú reaccionas el día de hoy. Entonces es bien importante que ahí en casita puedas hacer esta dinámica de poder escribir hoy en la noche antes de dormir, o que tomes un tiempo el día de mañana, pero que le des la prioridad necesaria para poder escribir esa carta a tu mamá. Y ojo, no quiere decir que se la vas a entregar, es una carta para tú sacar esas emociones, es una carta para tú sanar todo eso, poder conceptualizar todo eso. Es importante que lo escribas con papel y pluma, porque de esa manera materializamos cada una de nuestras emociones. Y entonces al final de que tú escribas, bueno, sentí tal vez esta ausencia el día que mi papá nos dejó, y no tuve la comprensión de tu parte, sentí que no me amaste, sentí que me comparaste con mis hermanos, que yo era menos delante de ellos. Entonces que tú puedas escribir todo eso. A lo mejor hubo mamás que pusieron una carga muy fuerte, generalmente en hijas mayores, ¿verdad? Que pues tú por ser la mayor tienes que poner el ejemplo, tienes que comportarte de tal forma porque eres la mayor, y también ahí crean esos lazos incorrectos. O sea, uno crece con esa carga de responsabilidad en un exceso que tampoco no está bien, no es correcto. Que puedas tú puntualizar cada una de esas cosas, y al final, ya cuando termines de hacer tu carta, la puedas leer para ti y puedas vivir cada una de esas emociones. Tal vez vas a llorar, tal vez vas a gritar. Por eso es importante que tomes un momento a solas, un espacio donde tú digas: esta media hora, esta hora me la voy a dar yo, porque ahí vas a llorar, vas a gritar, vas a patalear, tal vez vas a sacar todo ese dolor, para que entonces puedas entregárselo al Señor y decir: Señor, ayúdame a sanar esto, yo te perdono, mamá, como en algún momento yo lo hice, mamá, Margarita, yo te perdono por esto, por lo otro, perdóname a mí por esta situación, ¿verdad? Que a veces en el momento uno no sabe cómo reaccionar, cómo actuar, pero necesita uno hacerlo. Al final, les repito, usted no le va a entregar la carta a su mamá, porque entienda, usted no la va a hacer recapacitar y no van a hacer las cosas como usted cree que va a venir a pedirle perdón. No, usted va a romper esa carta, le pone un cerillo y lo deja ahí ya como algo que pasó, algo que ya trascendió, algo del pasado, y le vamos a abrir ese paso a Dios para que pueda fabricar nuestro presente. Entonces vamos a orar para ya terminar este tiempo, para no, se ha ido el tiempo ya un poco largo, pero es necesario. Espero que tú estés entendiendo lo que estamos hablando acerca del vestido de mamá, podernos quitar ese vestido y poder adquirir las vestiduras de hija de Dios en libertad, en amor, en comprensión, en responsabilidad sobre todo. Entonces ahí donde tú estás, si puedes cerrar tus ojos, que puedas tú entrar en esta introspección, para que voy a orar para que Dios traiga a tu memoria cada uno de esos puntos, cada uno de esos momentos de los cuales tú sufriste. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, primeramente, Padre, por la vida de cada una de esas mujeres que hoy se han conectado, Señor. Hoy declaro, Padre, que este tema, Señor, abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor, sobre cada una de nosotras, Padre, que tú abras, Señor, el corazón de cada una de nosotras, Señor, y poder dar, Señor, ese viaje, Señor, ese paseo hacia nuestro pasado, Señor. Que tú traigas a memoria, Señor, cada una de esas situaciones, de esos momentos, Señor, donde estuvimos vulnerados, Señor, por las situaciones, por la emoción, Padre, por el carácter de una mamá, Señor, incomprensiva, tóxica, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo a memoria, Señor, esos momentos de dolor, Padre, para que pueda yo, Señor, conectar con esas raíces, Padre, poder saber, Señor, quién soy, de dónde vengo, Señor, poder tener, Señor, esa claridad, Señor, del momento y del ámbito en el cual yo fui concebida, Señor, fui creada, en el momento exacto de que yo nací, Señor, y que vi la luz por primera vez en este mundo, Señor, las situaciones,
las carencias, Padre, la escasez, Señor, la excelencia también, Señor, la abundancia, Padre, cada uno de los puntos, Señor, y las situaciones en las cuales pudimos estar cada una de nosotras, Señor, en el trascender del tiempo, Señor, en el desarrollo de nuestra niñez, Padre, todos esos puntos traumáticos, Señor, que generaron una brecha de abandono, Señor, una brecha de rechazo, Señor, y que abrieron la puerta, Señor, a yo estar en una depresión, en una ansiedad, Señor. Hoy te entregamos nuestro dolor, hoy te entregamos, Señor, cada una de esas palabras que nuestra madre, Señor, impuso sobre nosotros, Señor, esas palabras de que tal vez nunca íbamos a salir adelante, que éramos unas hijas malas, unas hijas rebeldes, unas hijas caprichosas, todas esas palabras, Señor, que hirieron, Señor, nuestra personalidad, nuestro carácter, Señor, y que han detonado, Señor, el hecho de que hoy yo pueda, Señor, estar viviendo en una situación incorrecta, Señor. Hoy abro mi entendimiento, Señor, y establece, Padre, ese Espíritu Santo sobre cada una de ellas, Señor, para que tengas tú, Padre, ese momento de traer a redarguir sus corazones, Señor, que no escape nada, Señor, que en esta noche podamos esclarecer ese mapeo emocional sobre nuestra vida, Señor, para poder establecer nuestro diseño correcto, Señor, y ser libres sí o sí hoy por hoy, Señor. Hoy declaro, Señor, que por la sangre de Jesús, Señor, estamos caminando, Señor, en obediencia, Padre, que pueda venir esa honra hacia nuestros padres, Señor, y ese perdón, Señor. Soltamos todo falta de perdón, todo dolor, Señor. Hoy declaramos que bendecimos la vida de nuestra madre. Hoy declaramos, Señor, que su vida, Señor, está siendo llevada, Señor, hacia tu plenitud, Padre. Pon esa paz sobre ellas, Señor, que puedan ellas también reconciliarse, Padre, aún con los hijos, Señor, de los cuales no tuvieron una relación correcta, Señor. Que venga, Padre, ese amor sobre ellas, Señor, para traer esa libertad que ellas también necesitan, Padre. Hoy las ponemos delante de ti, Señor. Hoy declaramos que nuestras madres son unas madres, Señor, guiadas por ti, Señor, que las amamos, Señor, y que deseamos lo mejor para ellas, Padre. Declaramos una victoria, Señor, sobre este tema, Padre. Hoy nos despojamos de ese vestido incorrecto. Hoy declaramos que cada una, Señor, de esa postura que generó en mi vida, Señor, ese carácter, Padre, hoy es despojado y es desprendido, Señor. Nos desnudamos de ese vestido, Señor, y hoy queremos que sean tus vestiduras, Señor, de hija, en el entendimiento correcto, Señor, en el carácter correcto, Padre, en la dignidad correcta y con la autoestima correcta, Señor. Nos ponemos ese vestido de hijas tuyas, Señor, sabiendo que tú nos amas, que tú nos provees, que tú nos sustentas y que tú también nos perdonas, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias por enseñarnos lo que debemos de cambiar en nuestra vida, Señor. Pongo en tus manos a cada una de ellas y declaramos, Padre, que hoy, Señor, comienza ese antes y ese después sobre su corazón, sobre sus emociones, Señor, y que se concluye, Señor, esa brecha, Señor, de nuestras generaciones, Padre, hoy para poder comprender, Señor, nuestra integridad y nuestra identidad como hijas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias a ti, Señor. Amén y amén. Entonces, le damos gracias a Dios, ahí todos los que están conectados, gracias por estar con nosotros. Esperamos el próximo episodio, no te lo pierdas, está bien interesante. También vamos a hablar acerca de los zapatos de papá, un tema también muy tremendo, ¿verdad? Hay mucho que desarrollar, hay mucho que hablar, hay mucho que sacar, y que en esta semana tú puedas orarle al Señor para que pueda abrir ese capítulo de tu vida, porque hay veces que hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento que uno bloquea ciertas cosas en nosotros, pero que esta semana tú le digas, Señor, abre ese capítulo de mi vida para yo poder concluir y poder reconciliarme también con esas raíces que son papá y mamá, son fundamentales en la vida de cada ser humano, que son de cierta manera todo lo que vivimos con ellos es lo que refleja uno de adulto. Entonces, si tú estás batallando con ciertas cosas, es porque en tu niñez con mamá o papá viviste cosas que no has cerrado, que no has concluido. Así es que te dejamos hasta aquí, que pases una excelente noche. Te esperamos el próximo jueves a las 8:30. Les mandamos un abrazo grande, que Dios les bendiga y estamos pendientes.